Hace 70 años, un país dejó caer 2 bombas nucleares sobre población civil inocente y mató en minutos a 80,000 personas. Eso pasó hace 70 años, cuando Estados Unidos detonó las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. ¿Por qué lo hicieron? ¿Es verdad que Japón era invencible y era fundamental lanzar las bombas? Eso es mentira. Estados Unidos tenía que lanzar esas bombas. De hecho, tenía prisa porque Japón estaba pidiendo la paz y ellos no tenían listos sus bombas y tenían que lanzarlas sobre Japón. El proyecto Manhattan incluía detonar las bombas sobre Japón. ¿Por qué? ¿Por qué detonaron las bombas nucleares? ¿Qué hay detrás de esta historia? Esto nos lleva, por supuesto, al final de la Segunda Guerra Mundial. Hay que comprender también qué fue esa guerra mundial. Así es que, bombas nucleares a 70 años de Hiroshima y Nagasaki con Sun Tzu, no te lo pierdas. 6 de agosto de 1945 cae la bomba de Hiroshima y no quiero que parezca que meto un anuncio en medio de mis videos, pero son mis libros y mis videos, así es que claro, es que así empieza Locura y Razón, una de mis novelas favoritas, empieza lunes, era lunes 6 de agosto de 1945. Cada paso por el sendero de la civilización nos arrastra hacia lo más profundo de la barbarie. Nos embriagamos de razón hasta llegar a la locura y nos hartamos de progreso hasta tocar lo más profundo de la decadencia. La humanidad depositó sus esperanzas en la razón y ese camino nos condujo a los rincones más sórdidos y oscuros de nuestras pasiones más inconfesables. La razón nos llevó a la más terrible de las locuras. La razón no es compasiva y la compasión es el único camino para llegar al futuro. Así empieza Locura y Razón, una novela que te habla de las guerras mundiales y su relación con la Revolución Mexicana. Y este tema de, claro, desde la Ilustración se nos vendió el tema de la razón humana nos va a llevar al progreso. Y sí, y la razón humana nos llevó a las bombas nucleares también. 6 de agosto de 1945, bomba de Hiroshima. Vamos a hablar de todo lo que eso significa, qué pasa después, qué pasó antes, qué tantos simbolismos podemos encontrar detrás de las detonaciones de las bombas nucleares, pero vamos a hablar de datos muy importantes. Detonaron la bomba el lunes 6 de agosto de 1945 sobre la ciudad de Hiroshima. La ciudad de Hiroshima es muy particular. Era una ciudad militar, es decir, había fábricas de armamento japonés. Es decir, es un objetivo militar en ese sentido, pero por supuesto está lleno de población civil inocente. Lo más interesante es en toda la guerra del Pacífico, que empieza en 1942 prácticamente, Estados Unidos nunca atacó Hiroshima, a pesar de ser una ciudad militar. ¿Por qué? Porque ahí van a detonar una bomba. Ya lo veremos después, pero es importante medir la capacidad de destrucción de tu nuevo juguetito. Vino la detonación nuclear. De inmediato, hablo de un instante, hubo muertos. Todo lo que había 1 kilómetro a la redonda, ¡pah!, fueron los más afortunados de todos. Ellos no se enteraron. Estaban haciendo tranquilamente su vida y de pronto ya no estaban. 1 kilómetro a la redonda, todos murieron de manera inmediata. Luego, a un radio de 4 kilómetros alrededor de donde fue la explosión, hubo quemaduras de 3er grado en prácticamente todos los que vivían ahí. Todos ellos murieron, evidentemente, fueron los más desafortunados. Los de 1 kilómetro a la redonda no se enteraron, fueron calcinados de inmediato. Hay imágenes terribles, es como si fuera una fotografía de sombras proyectadas en paredes del fogonazo de luz. 4 kilómetros de radio, todos murieron de quemaduras de 3er grado. Esta explosión generó vientos arrasadores de 800 kilómetros por hora que devastaron todo todavía 3 kilómetros más allá. Para que te ubiques, un huracán de categoría 5 tiene ráfagas de 200 kilómetros por hora, vientos sostenidos de 200 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 250. Bueno, son 4 huracanes de eso, lo que dejaron caer sobre Hiroshima y Nagasaki. Viento de 800 kilómetros por hora destruyó todo. Todos los edificios en un radio de 13 kilómetros fueron destruidos de inmediato por la ráfaga de la explosión. Murieron 78,000 personas solo el día de la detonación, más los que murieron después agonizando por sus quemaduras de 3er grado, más los que murieron de contaminación radioactiva, más los que murieron de hambre porque todo quedó contaminado, más hubo escenas terribles de gente
quemada con tal quemazón que aparentemente ya ni siquiera tenían dolor, de hasta los nervios se quemaron, y que de pronto empezó a llover y la gente salió a las calles a dejarse mojar y la lluvia era negra. Estaba bajando toda la radioactividad. Eso fue la bomba de Hiroshima. Estados Unidos es el único país que ha detonado bombas nucleares sobre población civil inocente. Eso no hay que olvidarlo nunca, sobre todo ahora que es el país que se abroga el derecho de decidir quién puede o no tener bombas nucleares por si las va o no a usar de manera responsable. No mames, no hay manera de usar de forma responsable una bomba nuclear. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso fue el 6. El 6 de agosto, primera bomba. Para el 7, nadie en Japón sabe lo que está pasando. El 8 de agosto de 1945, los soviéticos invaden Manchuria, dentro de China. Vamos a explicar un poquito esto. No hay que olvidar que en la Segunda Guerra Mundial, por cuestiones coyunturales, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, entre paréntesis, los aliados, se van a aliar con la Unión Soviética. No tienen nada que ver, no tienen nada en común, son enemigos por naturaleza, pero los dos están en guerra contra los nazis. Claro, porque Hitler tuvo la pésima idea, para él, por supuesto, buena para los demás, de abrir todo el frente occidental y conquistar toda Europa occidental. Se sintió seguro en Europa occidental y entonces abrió el frente oriental, la Operación Barbarroja, invadir la Unión Soviética en el verano de 1941. Stalin, que había firmado un pacto de no agresión con Hitler, a ver, los dos sabían que alguien iba a violar ese pacto en algún momento. Stalin ganó tiempo. Stalin, que era un paranoico, en la década de los 30 prácticamente había matado a su propio ejército, porque a cada rato le entraba la paranoia de me quieren matar, me quieren derrocar, me quieren traicionar. Stalin viene de ejecutar a todos sus oficiales y mermar su propio ejército cuando Hitler está empezando su guerra. Por eso cuando Hitler le propone, 23 de agosto de 1939, un pacto de no agresión, el pacto Ribbentrop-Molotov, Stalin lo acepta. De hecho, los nazis y los soviéticos se reparten en este pacto Ribbentrop-Molotov, se reparten Europa del Este. Llegan al acuerdo de cómo repartirse Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. ¡Ojo! Entre 1815 y 1914, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia eran parte del Imperio Ruso. Se convirtieron en países independientes después de la Primera Guerra Mundial, cuando nace la Unión Soviética, que pierde este territorio, y claro, Stalin lo quiere recuperar en la Segunda Guerra Mundial. Cuando Hitler le dice, oye, me voy a lanzar contra Europa Occidental, ¿qué está haciendo Hitler? ¿Por qué Hitler, ojo, los nazis eran declarados anticomunistas y los comunistas eran declarados antinazis? O sea, cada uno es el enemigo natural del otro. ¿Por qué pactan Hitler y Stalin? Bueno, Hitler tiene un plan. Y el plan de Hitler es atacar Europa Occidental. ¿Qué quiere Hitler? Quiere llegar hasta el Atlántico, eso sin duda. Quiere llegar hasta Holanda y quiere por lo menos recuperar de Francia Alsacia y Lorena. Sí, no es que conquistar toda Francia, por supuesto, para lo cual necesita petróleo. Entonces primero invadió Dinamarca para poder invadir Noruega para tener el petróleo noruego. Es decir, que Hitler quiere tener toda esta parte de Europa Occidental. Pero no olvidemos, ¿cuándo nos dicen que empezó la Segunda Guerra Mundial? Pregunta de examen, ¿cuándo empezó la Segunda Guerra Mundial? La respuesta es diferente en cada país. Aquí en México, aquí en Occidente, seguramente tú has escuchado que empezó el 1 de septiembre de 1939, cuando los nazis invadieron Polonia. Sin embargo, si tú preguntas en Estados Unidos cuándo empezó la Segunda Guerra Mundial, te van a decir que en diciembre de 1941, cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor. Pero si tú le preguntas a un chino cuándo empezó la Segunda Guerra Mundial, te van a decir que en 1933, cuando los japoneses invadieron China. Si tú le preguntas a un soviético cuándo empezó la Segunda Guerra Mundial, bueno, a un ruso hoy en día, te van a decir en el verano del 41, cuando los nazis invadieron la Unión Soviética. ¿Cuándo empezó la Segunda Guerra Mundial? Pero fíjate qué interesante, volviendo a las patrañas de la historia. Siempre te digo esta. ¿Cómo empezó la Primera Guerra Mundial? Cuando mataron al archiduque de Austria. Es decir, que si no lo hubieran matado, no hubiera habido guerra, sí como no. Y fíjate qué interesante, de la Primera Guerra Mundial. Un serbio mata en Bosnia al archiduque de Austria. Por eso empieza la guerra. Y como un serbio mata en Bosnia al archiduque de Austria, 5 años después, Inglaterra le arrebató el Medio Oriente al Imperio Otomano. ¿Qué tiene que ver? Un serbio mata en Bosnia al archiduque de Austria. En consecuencia, Inglaterra, Francia y Rusia le declaran la guerra a Alemania. ¿Qué tiene que ver?
Un serbio mata en Bosnia al archiduque de Austria. En consecuencia, se desmorona el imperio austrohúngaro. Quedó claro, ¿no? Lo del archiduque de Austria es un pretextazo. Bueno, pues lo mismo pasa con la Segunda Guerra Mundial. Nos dicen, la Segunda Guerra Mundial empezó en septiembre, el 1 de septiembre de 1939, porque Hitler invadió Polonia. Y es curioso porque si algo hacían los europeos los últimos 200 años era invadir y repartirse Polonia para llegar a acuerdos de paz. Pero Europa del Este es geopolíticamente muy importante. Pero fíjate qué interesante. 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. En consecuencia, Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Hitler. ¿Qué pensaría uno de esto? Bueno, pues invadir Polonia es algo terrible que amerita declararle la guerra al que lo hace. Muy bien. 17 días después, el 17 de septiembre de 1939, Stalin también invade Polonia porque había llegado con Hitler al acuerdo de repartirse Polonia. Lo curioso es esto. 1 de septiembre, Hitler invade Polonia, Inglaterra y Francia le declaran la guerra. 17 de septiembre, Stalin invade Polonia, Inglaterra y Francia guardan silencio. Oye, pero hizo lo mismo que Hitler, invadir Polonia. Nada más que entendamos que todo esto de las guerras es un fraude y que de verdad nunca te compres el pleito de los buenos contra los malos. Pero bueno, total que por eso tenemos guerra de todos contra los nazis, porque pues, invadieron la Unión Soviética y eso hace que se alíen Stalin con los aliados occidentales. Muy bien, pero del otro lado, en el Océano Pacífico, donde Estados Unidos tiene su propia guerra contra Japón, no olvidemos por qué, ahora voy más para allá, pero Estados Unidos empezó a invadir el Océano Pacífico desde 1858 y empezó a atacar Japón desde 1858. Ahora vamos más para allá. Pero el tema es que Japón, en su expansión imperial, conquistó las Filipinas, conquistó Indonesia, conquistó la Indochina, pero también conquistó la isla de Sajalín, que era de la Unión Soviética, y la Alta Manchuria, que también era de la Unión Soviética. Es decir, que la Unión Soviética también tendría que estar en guerra con Japón, solo que eso le queda muy lejos. Stalin está concentrado en los nazis. En 1943, conferencia de Teherán, se reúnen los llamados tres grandes, Roosevelt por parte de Estados Unidos, Churchill por parte del Imperio Británico y Stalin por parte de la Unión Soviética, para llegar a acuerdos de cómo ganar la guerra. Stalin, que es el que ha dado toda la verdadera carga contra los nazis, le va a decir a Roosevelt y a Churchill, no nos hagamos tontos, Rusia está poniendo los muertos, ustedes lo saben y yo lo sé. Si ustedes no me abren un verdadero frente occidental en Francia, yo dejo de atacar a los nazis de este lado. De ahí viene el desembarco en Normandía, el llamado Día D. Entonces, Churchill y Roosevelt se comprometieron con Stalin a abrir un frente en Francia, pero Roosevelt le dijo a Stalin, oye, yo estoy en guerra con Japón en el Océano Pacífico, sacándolo de los territorios que ha conquistado y tiene conquistados territorios soviéticos. ¿Tú cuándo vas a entrar a la guerra contra Japón? Entonces aparentemente Roosevelt consigue que Stalin se comprometa en apoyarlo contra los japoneses y llegan a un acuerdo. En cuanto derrotemos a los nazis en Europa, la Unión Soviética va a mandar tropas contra Japón. Y eso fue justo lo que pasó. Alemania se rinde en mayo de 1945 y de inmediato la Unión Soviética empieza a mandar tropas por el Transiberiano para atravesar Rusia y llegar a la península de Corea. Ojo, entre 1942 y 1945, luchando contra los nazis, Stalin invadió toda Europa del Este. En algún momento Churchill dijo, cuando acabe la guerra tenemos que liberar todos los territorios que hayamos invadido para sacar a los nazis. Y Stalin le dijo, no señor, yo puse 25 millones de muertos y el precio es quedarme con lo que he conquistado. O sea, Stalin le dice a Churchill y a Roosevelt de manera muy clara, yo no voy a desocupar ningún territorio invadido. Todo aquello que yo me quede sacando a los nazis es mío. Y así es como forman el bloque comunista, así es como se quedan con Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, etc. Bueno, eso está pasando en Europa. Y de pronto, pues claro, cuando empiezan a llegar las tropas soviéticas a Corea en junio de 1945, pues el miedo de Roosevelt es, pues Stalin me va a aplicar la misma, si Stalin se mete a Corea se la va a quedar. ¿Qué pasa con Corea?
Corea era un reino vasallo del Imperio Chino desde el siglo XVIII. Antes era un reino independiente. A partir del siglo XVIII, Corea era un reino vasallo del Imperio Chino. Reino vasallo del Imperio Chino significa que eres independiente, que tienes tu casa real, que reconoces la supremacía del emperador chino y que se intercambian tributos. Es un tema más simbólico que otra cosa, pero no eres del todo independiente. Empieza a haber movimientos de independencia en Corea en el siglo XIX. La segunda mitad del siglo XIX y en vista de la decadencia del imperio chino, muchos coreanos se quieren independizar. Pero en 1895, Japón, en su expansión imperial, invade Corea. Y entre 1895 y 1910, Japón invade Corea, destruye Corea, secuestra a la reina, mata a la reina. O sea, Japón hace unas cosas terribles en Corea. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, claro, el planteamiento es Japón tendrá que salir de todo territorio ocupado. ¿Qué hacemos con Corea? Corea, para cuando Japón se rinde, Corea lleva 50 años siendo de Japón. No le podemos devolver Corea a Japón porque Japón es el derrotado. No le podemos devolver Corea a China porque China está en medio de una guerra civil entre nacionalistas y comunistas. Y es cuando surge la idea, bueno, pues Corea independiente, sí, pero los soviéticos se están metiendo a Corea. Y además se están metiendo a Corea en teoría para ayudar a los gringos porque fue el acuerdo al que llegaron con Roosevelt. Entonces están llegando las tropas soviéticas a la península de Corea y están penetrando la península de Corea cuando cae la bomba de Hiroshima. Y los rusos se detienen. El 8 de agosto de 1945, las tropas soviéticas invaden Manchuria, la Manchuria rusa, destruyen el estado de Manchukuo, que es un estado títere que habían inventado los japoneses, están cruzando el río Yalu, que es la frontera con Norcorea, y cae la bomba de Hiroshima. Y Stalin sabe lo que está pasando y los rusos se retiran. Pero la parte norte de Corea se quedó invadida por tropas comunistas y este es el origen de la guerra de Corea y de que hoy tengamos dos Coreas. 9 de agosto de 1945 cae la bomba atómica en Nagasaki. Los números son similares a los de la bomba de Hiroshima, por supuesto. Y después de estas dos bombas, el 14 de agosto, Japón finalmente aceptó la rendición incondicional. Pues sí, después de esto, ¿quién no la va a aceptar? Y desde entonces vivimos con un mito, porque, a ver, Estados Unidos, el país del buenismo, los paladines de la justicia, la democracia y la libertad, acaban de matar a 200,000 personas en 2 días. Inocentes, civiles. Y entonces hemos vivido con el mito inventado por los gringos de hubiéramos preferido no lanzar las bombas, pero no tuvimos otro remedio. Esta idea de lanzando las bombas, hicimos que la guerra terminara 3 años antes y evitamos en realidad cientos de miles de muertos que hubiera habido en esos años de guerra, porque Japón era poderosísimo. Mentira, mentira, mentira. De Japón, por ejemplo, nos dicen de imagínate nada más a los japoneses kamikazes, esta escena, ¿no? Del avión japonés y el piloto japonés que decide lanzarse con todo y su avión contra un barco para hundir el barco. Cuando un piloto de avión se lanza tripulando su avión contra un barco enemigo, quiere decir que el avión que viene manejando es la última munición que le queda. Si no hubiera disparado contra el barco. Un piloto kamikaze que se mata estrellándose en su avión contra un barco con tal de hundirlo es un piloto desesperado, es un Japón que está perdido, que está derrotado y que están lanzando lo último que tienen, que son a su propia gente en sus propios aviones. Japón estaba aniquilado desde que empezó 1945. Japón venía pidiendo la paz desde que empezó 1945. Desde marzo del 45 Japón está diciendo ya no puedo más, se acabó. Pero claro, ¿qué está pidiendo Japón a Estados Unidos? Negociaciones de paz. Es decir, declaremos un alto al fuego y negociemos la paz. Negociar la paz implica cómo llegamos a un acuerdo que sea honroso para los dos. Y la postura de Estados Unidos es yo no tengo nada que negociar. Quiero una rendición incondicional, aceptando todo lo que yo establezca, lo cual hace que Japón pues, no acepte. Y entonces, aunque Japón está pidiendo la paz desde marzo, Estados Unidos alarga la guerra hasta agosto. ¿Por qué? Porque todavía no tienen listas las bombas y necesitan detonarlas. Y no pueden detonarlas si se acaba la guerra. Si se acaba la guerra y tú detonas tus bombas, pues tú eres el cabrón.
Si las detonas antes de que se acabe la guerra, puedes contar la historia en que la guerra se acabó gracias a ti y que que tú eres el héroe de esta película, ¿no? Sin embargo, Robert Oppenheimer, afortunadamente hoy famoso por la película, Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, lo deja muy claro. La frase es esta: la decisión, soltar las bombas, la decisión estaba implícita en el proyecto y no era posible detenerla. Esto tiene todo el sentido. El proyecto Manhattan, el de la bomba atómica, fueron años y una cantidad de recursos económicos, tecnológicos y científicos tremendos. ¿Qué es el proyecto Manhattan? Es diseñar, construir y detonar bombas nucleares. No es diseñar y construir para tenerlas guardaditas por si acaso Dios no lo quiera y guerra las usemos. No, es diseñar, construir y detonar bombas nucleares. También se hablaba mucho de Harry Truman, presidente de Estados Unidos, debatiendo si detonamos o no detonamos la bomba. Nada de eso es verdad. Japón estaba derrotado, las bombas no eran necesarias, Estados Unidos tiene que detonar esas bombas. No basta con ganar la carrera nuclear, porque ojo, los nazis están buscando una bomba atómica, los soviéticos también, los gringos lo consiguen primero, en gran medida porque los nazis antisemitas expulsaron a los grandes científicos judíos como Einstein, que finalmente fueron fundamentales para que Estados Unidos tuviera su bomba atómica. Aquí hay que decir una cosa, ¿eh? Estados Unidos es el malo de este cuento porque detonó una bomba nuclear. Si la hubieran tenido primero los nazis, la hubieran detonado, y si la hubieran tenido primero los soviéticos, la hubieran detonado, porque en la carrera nuclear se trata de mostrarle al mundo que tienes tu bomba atómica. Además de que no están tan conscientes, evidentemente, de las consecuencias. El tema es que Oppenheimer lo deja claro, la decisión estaba implícita y no era posible detenerla. Así es que con las guerras nucleares Japón se rinde y termina de terminar la Segunda Guerra Mundial. En realidad termina la Gran Guerra Mundial, algo que siempre digo que es importante que recuerdes: solo hay una guerra mundial. Empieza en 1492, pero hablando del siglo XX, solo hay una guerra mundial, 1914 a 1945. No son dos guerras distintas, es la misma guerra, son los mismos contra los mismos y es algo muy simple. Está terminando de caer el mundo antiguo, el mundo de los reinos, el mundo de los imperios. La Primera Guerra Mundial es la gran caída de los imperios. Cae el Imperio Austrohúngaro, cae el Imperio Otomano, cae el Imperio Alemán, cae el Imperio Ruso. Parece que no está relacionado, pero sí lo está. Cae el Imperio Chino y surgen los grandes imperios modernos, imperios que no dependen tanto de tierra, sino de economía y recursos. El Imperio Anglosajón, Estados Unidos y el Imperio Británico. Lo que estamos viendo entonces es que termina la Gran Guerra, que fue de 1914 a 1945, con eso termina de acabar el mundo antiguo y nace el mundo moderno que hoy está colapsando. En 1945, Estados Unidos surge como gran potencia, siempre aliado de Inglaterra, con quien tienen su famosa relación especial, así le llaman ellos, nuestra relación especial, que es que entre los dos juntos, pues ahí vamos conquistando el mundo. Y a través del Imperio Británico tenemos a soldados silenciosos como Australia, Nueva Zelanda y Canadá, que todo el mundo jura que los canadienses son hippies de hojas de maple, que son bien pacifistas. Canadá está metida en todas las guerras en las que está metido Estados Unidos. No es nada pacifista. Y Canadá llena de armas cualquier cantidad de estos países en guerra. Pero bueno, entonces, pues nada, en 1945 nace el mundo actual, nace el mundo de Estados Unidos, el mundo de la ONU, el mundo del Fondo Monetario Internacional, el mundo del Banco Mundial, el mundo del Tratado de Bretton Woods, el mundo del patrón dólar, el mundo de Estados Unidos, el mundo de Occidente, el mundo de la Guerra Fría en la que finalmente es derrotada la Unión Soviética y deja a Estados Unidos como líder de un Occidente colectivo y dueño del mundo. Demos los datos de esa guerra, que son bien interesantes. Mencionamos tanto a veces los datos de la cantidad de muertos de las guerras que nos deshumanizamos ante ellos. Por eso es importante que los recuerdes. En 30 años de guerra, entre 1914 y 1945, solo en Europa, vamos a concentrarnos en Europa, porque la guerra mundial es la guerra europea.
Los europeos envolvieron al mundo en guerra. Los europeos están en guerra entre ellos desde 1492. O sea, desde que empiezan a salir de Europa y a descubrir el mundo, nunca dejaron de matarse por dominar el mundo. Claro, las guerras eran con caballería, con artillería y con los reyes o los comandantes al frente en el campo de batalla, viendo la barbarie y por lo tanto también terminándola antes. Estas guerras donde un montón de soldados en búnkers bajo tierra dan órdenes sin estar nunca en el campo de batalla y matan desde sus Game Boys, bueno, pues la guerra se deshumaniza muchísimo. En 30 años de guerra marcharon por Europa 170 millones de soldados y hubo 70 millones de muertos, solo en Europa. La población europea de aquella época era de 440 millones de personas. Estamos hablando de que la tercera parte de la población era una máquina de morir y matar. 170 millones de soldados, 70 millones de muertos. Jóvenes, jóvenes de 15 a 25 años, yendo a matarse contra jóvenes de 15 a 25 años a los que no conocen. Bien dicen por ahí que las guerras, y nunca se te olvide esto, las guerras es el lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian, se matan siguiendo las órdenes de viejos que sí se conocen y sí se odian, pero ni siquiera se atreven a matarse entre ellos. Y eso aplica en todas las guerras, no solamente en las guerras mundiales, en todas las actuales guerras. El mundo es una guerra y tú eres el botín que todos quieren en esta guerra. No te dejes comprar los discursos de viejos cobardes que se odian y se conocen, pero no se atreven a matarse y entonces quieren que tú hagas el trabajo sucio. Aplica desde nazis y soviéticos hasta la política mexicana, que nunca se te olvide. 170 millones de soldados, 70 millones de muertos, jóvenes contaminados por nacionalismo y por ideología comunista y por ideología nazi, peleándose sin saber por qué se pelean. Eso pasó también. Pero bueno, termina la guerra, Estados Unidos se encumbra. Tiempo más adelante, Harry Truman, ya después de ser presidente de Estados Unidos, en una carta que le escribe a Henry Kissinger, vean esto que le dice Truman a Kissinger, hablando de la Segunda Guerra Mundial y de las bombas atómicas y de la división de Alemania. Derrotamos por completo a nuestros enemigos y luego los trajimos de vuelta a la comunidad de naciones. Me gusta pensar que solo Estados Unidos es capaz de eso. Esta frase la hemos comentado en videos del imperialismo norteamericano. ¿Qué significa? Destruimos Alemania, destruimos Japón, que eran nuestros competidores industriales, y luego los trajimos de vuelta a la comunidad de naciones. La comunidad de naciones no son todos los países, son los que se pliegan a mis deseos. Es decir, me los surtí a madrazos, los aplaqué y los puse en mi bando. Es una forma de hacer la paz, por supuesto. Estados Unidos logró con ello tener sometida a Alemania y a Japón desde entonces hasta hoy. Alemania fue un país ocupado por Estados Unidos con 50,000 soldados hasta 1990. Japón sigue teniendo 50,000 soldados gringos establecidos ahí. Estados Unidos trató de hacer después, en la década de los 90, lo mismo con China y con Rusia. China y Rusia no se dejaron y ese es el origen de todas las guerras que tenemos hoy. Entonces, claro, entre 1914 y 1945, en este proceso de guerra mundial, Estados Unidos destruyó Alemania, destruyó Japón, insisto, mantuvo ocupada Alemania hasta el 90, Japón básicamente hasta la fecha, pero se hizo su socio, su aliado, su inversionista, te destruyo, luego A ver, esto es como con la guerra de Irak, ¿no? La guerra del Golfo de 1990-91. Destruimos Irak sin razón alguna. Acusamos a Hussein de tener anthrax, armas químicas, bombas nucleares, armas de destrucción masiva. Por eso es importante que todos nos lancemos contra Hussein en una guerra que duró 3 semanas, porque Hussein no tenía nada de lo que decían que tenía. Pero bueno, destruimos Irak. Y ya que Irak está destruido ¡ay, en la madre! Hay que reconstruir Irak. Y entonces nosotros, que destruimos Irak, hacemos un proceso de licitación para ver qué empresas gringas van a reconstruir Irak. En el caso de Irak fue maravilloso. La reconstrucción de Irak estuvo a cargo de 2 empresas, Halliburton, que era propiedad de Dick Cheney, vicepresidente de Estados Unidos, y Saudi Bin Laden Group. Ahí nomás. Pero es una maravilla porque destruyo tu país,
Ahora hago un proceso de reconstrucción. La reconstrucción cuesta. ¿Con qué me la vas a pagar? Pues con petróleo, papá, pues si no, ¿con qué? Bueno, pues lo mismo lo hicieron a Japón. Te destruyo con bombas nucleares y con una guerra y luego yo meto mi dinero para reconstruirte. Y lo mismo hicieron con Europa. Y bueno, pues lograron tener control económico sobre Europa, o sobre Alemania y Europa hasta hoy, y sobre Japón también. Entonces, pues así, lo hicieron muy bien. ¿Qué pasa después de las bombas atómicas? Bueno, en 1945, ¿qué pasa en este final de la Segunda Guerra Mundial o de la Gran Guerra Mundial? 1945 es la invasión, derrota y división de Alemania. Hoy ya no nos acordamos, pero entre 1945 y 1990 hubo dos Alemanias. La Alemania Oriental, que era la comunista, que se llamaba democrática, aunque nunca hubo elecciones, y la Alemania Occidental, la República Federal Alemana, la Alemania capitalista, digamos, ¿no? En el 45 los gringos tienen su bomba atómica y comienzan con ello la carrera nuclear, y también en ese año se creó, inútil desde entonces, la ONU. En 1947 viene el Plan Marshall. Ese es fundamental. Tú imagínate esto. Europa se destruyó a sí misma en 30 años de guerra, particularmente en esto que llamamos Segunda Guerra Mundial. Y Estados Unidos, por supuesto, patrocinando esta destrucción. El problema es que ya terminó la guerra. Estados Unidos es un país que vive en gran medida del comercio, su principal socio comercial es Europa y Europa está destruida, devastada, despoblada, en recesión, en represión, en depresión. Europa está destruida y Europa no se levanta. Y si Europa no se levanta hay dos problemas. Uno, Estados Unidos no vende y su economía también va a caer. Dos, si Europa no se levanta se la comen los comunistas. Estados Unidos esperó un año y medio, lo que queda del 45 y el 46. Para el 47, cuando está claro que Europa está destruida y no se va a levantar sola, y se la pueden comer los soviéticos, Estados Unidos propone el Plan Marshall. En resumen es esto: yo, Estados Unidos, estoy dispuesto a darte el dinero que sea necesario para que te reconstruyas. Pues no hay de otra, hay que aceptarlo. Pero fíjate qué interesante, el gobierno de Estados Unidos prestó a los gobiernos europeos el equivalente a lo que hoy serían 40,000 millones de dólares. Entonces, el gobierno de Estados Unidos le presta esas cantidades a los distintos gobiernos europeos que toman el plan. ¿De dónde toma dinero el gobierno de Estados Unidos? De donde lo toma cualquier gobierno, de ti y de mí. Entonces, con dinero del pueblo norteamericano, el gobierno norteamericano le da dinero a los gobiernos europeos, con la condición de que sean capitalistas, liberales y democráticos, y que la reconstrucción se lleve a cabo con iniciativa privada para reactivar la economía. Los gobiernos europeos, como quien dice, tienen que bajar ese dinero a sus empresarios y generar una reconstrucción que genera trabajos, que reactiva la economía, que reactiva el comercio, y entonces los empresarios norteamericanos le vuelven a vender cosas a los empresarios europeos, lo cual ya es una gran ganancia, pero además todos estos países tienen que pagar el préstamo. El Plan Marshall fue como Estados Unidos terminó de reconstruir Europa, de ayudar a Europa a salir adelante, pero también de tomar posesión de Europa. 1949, finalmente la Unión Soviética, el segundo país que logra tener una bomba nuclear. La bomba soviética está lista a principios del 49, hacen una detonación de prueba en Kazajstán. Las detonaciones de prueba no son para ver si las bombas sirven, eso ya lo saben, las matemáticas no fallan, es para mostrársela al mundo. También en el 49 se crea la OTAN, Organización Tratado del Atlántico Norte, y también en el 49 se oficializa la división de Alemania. La división de Alemania te la pongo aquí en este mapita, ¿no? Primero se dividió en cuatro, una parte para Inglaterra, una para Francia y otra para Estados Unidos y otra para la Unión Soviética. Eventualmente la parte inglesa, francesa y gringa se unieron y formaron la Alemania Occidental y pues la parte soviética formó la Alemania Oriental, con el detalle de que Berlín, la capital de toda Alemania, está en el centro de la zona soviética. Entonces Berlín fue partido en dos y eventualmente le pusieron un muro. Ya hablaremos en noviembre del muro de Berlín porque el muro de Berlín cayó en noviembre de 1989. En fin, después de la Segunda Guerra Mundial entonces, o de la Gran Guerra Mundial, tuvimos la Guerra Fría. La Guerra Fría, este periodo que va pues desde la detonación nuclear. Hay quien dice que, a ver,
decir cuándo empezó la Guerra Fría son fechas simbólicas. Hay quien te dice que la Guerra Fría empezó a la mitad de la Segunda Guerra Mundial, desde que se empieza a ver que Stalin, Roosevelt y Churchill pues no están de acuerdo en todo. Hay quien dice que empieza en el 45 en cuanto acaba la guerra. Hay quien dice que empieza en el 47 porque con el Plan Marshall se acaba de desgajar Europa entre la Europa capitalista y la Europa comunista. Hay quien dice que empieza en el 49 con la creación de la OTAN y con la bomba nuclear de los soviéticos. Da igual. Termina la Segunda Guerra Mundial y de inmediato tenemos una Guerra Fría. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos, que pretendía emerger como la gran potencia mundial, descubre que no es la única, que la Unión Soviética también ha emergido como gran potencia mundial. La Guerra Fría, esto es bien importante, la Guerra Fría, ya lo comenté, es una guerra. Fría quiere decir que como los dos tenemos poder nuclear, nos enfrentamos a través de otros. Por eso es fría, porque nunca hay disparos directos entre soviéticos y gringos, pero se pelean a través de todos los conflictos que hay en el mundo. Y no hay conflicto directo porque los dos tienen poder nuclear y si los dos se atacan con su poder nuclear se nos acaba el planeta a todos. Hubo varios momentos de paranoia, de Tercera Guerra Mundial, de fin del mundo, de holocausto nuclear, etcétera, como por ejemplo la Guerra de Corea. Claro, esto fue un pendiente de la Segunda Guerra Mundial. Sacamos a Japón de Corea, no se la devolvimos a China, al final llegamos al punto de hay que hacer una Corea independiente, pero el norte de Corea está invadida por rusos y el sur de Corea está invadida por chinos, por gringos. Todos los gringos quieren una Corea capitalista, los chinos y los soviéticos quieren una Corea comunista, y entonces toman la decisión más estúpida de la Guerra Fría, que la repitieron por todo el planeta. ¿Por qué no lo partimos en dos? ¿Por qué no partimos Alemania en dos? ¿Por qué no partimos Vietnam en dos? ¿Por qué no partimos Corea en dos? ¿Por qué no partimos Yemen en dos? La Guerra Fría fue eso, siempre había un del norte y del sur, ¿no? O del este y del oeste, que siempre significa una gringa y otra soviética. La Guerra de Corea es el primer enfrentamiento de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero claro, lo que se está enfrentando es Corea del Norte contra Corea del Sur, pero Corea del Norte tiene el apoyo de la China comunista de Mao y de la Unión Soviética y Corea del Sur tiene el apoyo de Estados Unidos. Cada uno quiere unificar Corea bajo su régimen. Se dijo que iba a haber un referéndum para que el pueblo coreano decidiera si querían ser comunistas o capitalistas por piedad. Ahora resulta que a los poderosos les importa lo que quieren los pueblos. Dicen que van a hacer un referéndum en el 49, pero ni Estados Unidos ni la Unión Soviética están dispuestos a respetar ese referéndum si no gana la postura que ellos quieren. Boicotean el referéndum y entonces hay una guerra de Corea entre el 50 y el 53. Hay 1 millón de muertos y la frontera se queda justo donde estaba. Se declara un alto al fuego, que no un tratado de paz. Corea del Norte y Corea del Sur siguen oficialmente en guerra hasta hoy. Se crea la OTAN en el 49 y la respuesta de la Unión Soviética es crear el Pacto de Varsovia en 1955, ¿no? En azul, pues vemos aquí la OTAN, ¿no? Norteamérica, Europa Occidental, y en azul clarito los aliados de la OTAN. Y en rojo, pues el Pacto de Varsovia, la Unión Soviética y sus países aliados de Europa del Este. Es decir, hay dos bloques militares, medio mundo contra medio mundo, cada uno encabezado por una potencia mundial que tiene poder nuclear. Ahí no más. La otra gran paranoia de Guerra Fría, de la Guerra Fría, de ahora sí ya valió madre el mundo, fue la crisis de los misiles. Resulta que Estados Unidos metió a Turquía a la OTAN. Turquía tiene frontera en ese momento con la Unión Soviética y Estados Unidos puso misiles nucleares en Turquía apuntando a Moscú. Y entonces Moscú dijo, pues vamos a poner misiles nucleares en Cuba apuntando a Miami. Y Estados Unidos dijo, ¿cómo se te ocurre? Pues ¿cómo? Pues ¿cómo se te ocurre a ti? Entonces la Unión Soviética, mientras Cuba está haciendo instalaciones para recibir misiles nucleares de Rusia, de la Unión Soviética manda sus misiles. Y ahí van los barcos con misiles soviéticos a Cuba, y entonces Kennedy va a trazar una línea en el mapa y les pone un ultimátum muy claro. Si un solo barco soviético cruza esta línea, yo disparo todo mi arsenal nuclear. Los barcos soviéticos siguieron avanzando, Estados Unidos siguió amenazando, en alguien tenía que caber la razón, no iba a ser en el loco de Kennedy, y entonces Nikita Khrushchev detuvo los barcos a un par de kilómetros de la línea. Aquí te pongo una foto que es el rango que tenían los misiles que la Unión Soviética va a poner en Cuba, por eso Estados Unidos está preocupado, abarcan todo el sur de Estados Unidos. Aquí te pongo esta foto
A ver, esto es un barco soviético con un misil y a 10 metros arriba viene volando un avión gringo. O sea, fue una cosa tremenda. Entre el 14 y el 28 de octubre de 1962, los gringos estaban comprando búnkers, la gente estaba consiguiendo comida, estábamos al borde de la guerra nuclear. No la hubo porque los rusos se detuvieron, negociaron, los rusos se llevaron sus misiles de Cuba, pero los gringos se llevaron sus misiles de Turquía. La guerra de Vietnam o las guerras de Vietnam entre 1945 y 1975 son otro combate de la Guerra Fría. La Indochina, o sea, todo lo que hoy es Vietnam, Laos y Camboya, era la Indochina francesa, colonia que los franceses empezaron a conquistar desde tiempos de Napoleón III y que fue invadida por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Los indochinos se organizaron con los gringos para sacar a patados a los japoneses y los franceses regresan así de, ay, qué bueno que sacaste a los japoneses, ya regresé yo. Y la postura de los vietnamitas, de los indochinos en general es, saqué a Japón, te puedo sacar a ti. Total, los franceses se rinden pronto, según cuentan. Y entonces, ¿qué fue la guerra de Vietnam? Tiene varias etapas. Entre 1945 y 1953 es una guerra de independencia de la Indochina contra Francia. En 1953 Francia dice me largo de aquí y reconoce la independencia de Laos y de Camboya y tiene un problema en Vietnam, el norte de Vietnam está lleno de comunistas, ya sé por qué no partimos Vietnam a la mitad. Y entonces se dice que se va a hacer un referéndum para que los vietnamitas decidan cómo se quieren unificar entre la Unión Soviética y Estados Unidos, boicotean el referéndum. Y entonces viene la segunda etapa de la guerra de Vietnam, entre el 57 y el 64, Vietnam del Norte contra Vietnam del Sur. Claro que Vietnam del Norte implica a China y a Rusia, bueno, a la Unión Soviética, y Vietnam del Sur implica a Estados Unidos. Y para 1963 está clarísimo que Vietnam del Sur no puede ganar esa guerra ellos solos y Estados Unidos se tiene que meter a la guerra de Vietnam, pero no encuentran cómo y hacen lo que siempre han hecho los gringos, inventar un atentado terrorista. Y entonces de pronto en el Golfo de Tonkin, en Vietnam del Norte, explota un buque norteamericano, el S.A. Maddox, el Maddox. De inmediato Estados Unidos dice, fue el Vietcong, le declara la guerra a Vietnam del Norte y viene la tercera etapa de la guerra de Vietnam entre el 64 y el 73, Estados Unidos contra Vietnam del Norte. Para 1973, bueno, 72, está claro que Estados Unidos no puede ganar esa guerra contra Vietnam del Norte y le encargan a Henry Kissinger que diseñe un plan para salirse honrosamente de Vietnam. Y entonces Henry Kissinger lo que va a plantear en enero del 73, ojo, todos se quieren salir de esta guerra. Estados Unidos se quiere salir, China se quiere salir, la Unión Soviética se quiere salir, pero nadie se puede salir porque es aceptar que ganó el otro. Y Henry Kissinger se los pone a todos ahí en bandeja de plata. Kissinger va a decir, esta guerra se ha prolongado porque todos nos hemos metido. Todos los que nunca debimos meternos nos metimos. Entonces yo propongo, le va a llamar así, la vietnamización del conflicto. Nos vamos todos y que Vietnam Norte y Sur se enfrenten entre ellos a ver quién gana. Lo cual en el fondo es rendirte porque todo el mundo sabía que iba a ganar Vietnam del Norte, que fue justo lo que pasó. Se van los gringos en el 73 y la guerra de Vietnam entre el 73 y el 75 es otra vez Vietnam del Norte contra Vietnam del Sur, que termina con Vietnam del Norte tomando Saigón. Hoy ciudad Ho Chi Minh, capital del Vietnam comunista unificado, comunista hasta hoy. Pero aquí otra vez hay paranoia de guerra nuclear porque además ya para cuando se salen, en el 73, con este tema de hay que salirnos de esta guerra, es porque para este momento entre Estados Unidos y la Unión Soviética tienen casi 100,000 dispositivos nucleares. Ponle atención a esta gráfica que te estoy mostrando. Fíjate. Aquí vemos en rojo el armamento nuclear de Rusia, bueno, de la Unión Soviética, y en azul el de Estados Unidos. Entonces, claro, para 1945, pues, Estados Unidos tiene un par de bombas. Para el 50, Estados Unidos pues, tiene unas decenas de bombas y Rusia tiene su primer bomba. Pero fíjate cómo a partir de 1960 empieza la escalada nuclear de la Unión Soviética, también de Estados Unidos. Para 1960, Estados Unidos tiene 32,000 dispositivos nucleares. 32,000 dispositivos nucleares que alcanzan para destruir al mundo unas 10 o 15 veces, mientras que la Unión Soviética debe tener 10 o 20. Por eso la Unión Soviética le mete con todo.
Para 1975, que Estados Unidos está desmantelando parte de su arsenal y la Unión Soviética viene con todo, fíjate nada más, para 1975 Estados Unidos debe tener unos 25,000 dispositivos nucleares y otros 25,000 la Unión Soviética. Para 1985 la Unión Soviética tiene más de 40,000 armas nucleares. A partir de ahí ya le empezaron a bajar. Esta es la carrera nuclear. Le llaman la mutua destrucción asegurada, porque si empieza una guerra nos morimos todos. Mutual Assured Destruction. Sus siglas MAD, locura. Esto fue la carrera nuclear. Pero bueno, Estados Unidos tuvo bomba, la Unión Soviética tuvo bomba y entonces otros países sienten que tienen que tener una bomba y se va conformando lo que se llamó el club nuclear. ¿Quién es el club nuclear? Estados Unidos desarrolla su bomba en el 45. La Unión Soviética desarrolla su bomba en el 49, con apoyo de Estados Unidos y de científicos ingleses que participaron del proyecto Manhattan. Inglaterra desarrolla su bomba en 1952. Francia la desarrolla con su propia tecnología, la tiene lista en 1960, con apoyo, más bien, con robot, con espionaje industrial de China y la Unión Soviética. Entre China y la Unión Soviética, pues China desarrolló su bomba nuclear para 1964. Y de pronto parecía que con eso, estos son los 5 grandes de la ONU. Entonces, como decir, bueno, tenemos la ONU y el Consejo de Seguridad de la ONU, son 5 pelados, todos con dispositivos nucleares. Dices, bueno, esto puede generar cierto equilibrio. El problema es cuando estados canallas, cuando estados fallidos, cuando estados recién nacidos se empiezan a hacer de su propia bomba nuclear. En la década de los 90, India, Pakistán y Corea del Norte desarrollan sus bombas nucleares. Y a partir de ahí, problemón. Y ya para el siglo XXI, Israel, por supuesto, Israel tiene armas nucleares, eso no lo olvides nunca. Irán no las tiene todavía, y gran parte de este tema es que Irán no las tenga porque está enriqueciendo uranio y no tarda en tener la capacidad de tener bombas nucleares. Brasil no tiene bombas nucleares, pero tiene toda la capacidad de armarlas porque tiene los misiles de medio alcance y tiene los reactores nucleares y tiene el material fisible enriquecido. Y claro, cuando cae la Unión Soviética, a saber cuánto material nuclear se perdió por ahí. Esto es el club nuclear. Y pues esto es un peligro hasta el día de hoy porque Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra y China son muy responsables con sus políticas nucleares. Bueno, tan responsables que nadie ha detonado una bomba nuclear, ¿no? Y justo tienen políticas nucleares que afortunadamente no dependen de quién sea el líder del momento. En el caso de Rusia, por ejemplo, es muy claro, Rusia no puede atacar con bombas nucleares, solo puede defender su territorio. En el caso de Estados Unidos es lo mismo. Pero India, Pakistán y Corea son un peligro, sobre todo ahora que India y Pakistán están otra vez en guerra. En fin, pues así está el club nuclear al día de hoy. Y así es como llegamos al colapso de la Unión Soviética, que se da en el periodo de Gorbachev. Habrá que hacer un video del colapso de la Unión Soviética, te lo prometo. Entre 1985 y 1991 se desmorona la Unión Soviética. La Unión Soviética se disuelve formalmente, deja de existir de manera oficial la noche del 31 de diciembre de 1991. Y en teoría hereda todo el arsenal nuclear. Pero quién sabe cuánto de ese arsenal nuclear se haya quedado perdido por ahí. ¿Qué fue la Gran Guerra Mundial? Fue muchas cosas. Fue un choque entre países de Occidente, porque la primera empieza porque los países europeos deciden matarse entre sí para repartirse colonias. Entonces es un choque entre países de Occidente en su conquista del mundo. También es un choque entre competidores industriales, Estados Unidos e Inglaterra, que ven con mucho resquemor el poderío industrial de Alemania, de Rusia y de Japón, y por eso los destruyen. También es un choque de civilizaciones entre China, Rusia y el Islam contra Occidente, porque es un Occidente que lleva todo el siglo XIX destruyendo China, invadiendo el mundo del Islam, y de Inglaterra peleándose con Rusia. También es un reacomodo y una nueva distribución del mundo según los intereses de los poderosos de entonces. Es decir, todo el siglo XX en guerra, tomando en cuenta las 2 guerras mundiales y la Guerra Fría, fue un conflicto por imponer el orden mundial, un conflicto que ganó Estados Unidos, un conflicto donde los poderosos que aspiraban a ser los poderosos no tuvieron ningún empacho en que ese reparto del mundo incluyera
detonar dos bombas nucleares sobre población civil inocente. Hace 70 años, Estados Unidos detonó las únicas dos bombas nucleares que han sido usadas en una guerra contra inocentes. Estamos a 70 años de esa barbarie y es importante que no la olvides.